Mi nombre es Juan Fernando Fernández Alvarado, de matrícula A00829356. Presento mi evidencia 2 de la materia Hitos Históricos. En este video haremos un análisis histórico desde la perspectiva de derecho respecto a algunos sucesos de violencia ocurridos en Estados Unidos en contra de personas pertenecientes al grupo africanoamericano. Bueno, para entender correctamente el problema, he de definir qué es la discriminación racial. Según la ONU, la discriminación racial es toda distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza o color. Primeramente, he de hablar de un caso de violencia sucedido en Atlanta, Estados Unidos, en el año de 1906. Para entrar un poco en contexto, la masacre de Atlanta fue un ataque de turbas armadas de estadounidenses blancos contra afroamericanos, que comenzó la noche del 22 de septiembre y duró hasta el 24 de septiembre de 1906. Sucedido esto después del final de la Guerra Civil estadounidense y durante la era de Reconstrucción. Hay algunos puntos a tomar en cuenta. Primero, los americanos reaccionaron a la emancipación de los africanoamericanos, ya que esto afectó directamente a su bolsillo y a la composición de la entonces entendida como sociedad tradicional. En segundo lugar, tenían que competir con estos mismos por trabajo y salarios. Hay que considerar que la policía y el departamento de bomberos todavía eran exclusivamente blancos, al igual que la mayoría de los empleados de los gobiernos de la ciudad y el condado. Por la mañana del 22 de septiembre de 1906, los periódicos de Atlanta informaron de 4 agresiones sexuales a mujeres blancas locales, supuestamente por hombres negros. Más tarde, 2 fueron acusados por un gran jurado de la violación de Ethel Lawrence y su tía. Después de este informe, varias docenas de hombres y niños blancos comenzaron a agruparse en pandillas y comenzaron a golpear, apuñalar y disparar a los afroamericanos, en represalia, sacándolos o agrediéndolos en tranvías, comenzando en el centro de la ciudad. Después de que se imprimieron ediciones adicionales del periódico para este mismo día, en la medianoche se estimaba que entre 10,000 y 15,000 hombres y niños blancos se habían reunido por las calles del centro y deambulaban para atacar a los afroamericanos. Lo veían como una especie de cacería. A las 10 p.m., los primeros 3 hombres de color habían sido asesinados, y más estaban siendo tratados en el hospital. Entre ellos había 3 mujeres. Para detener la masacre, el gobernador Joseph Terrell llamó a 8 compañías de la Quinta Infantería y una batería de artillería ligera. A las 2:30 am se informó que entre 25 y 30 hombres y mujeres de color murieron y muchos más resultaron heridos. Las líneas de tranvía se habían cerrado antes de la medianoche para reducir el movimiento, con la esperanza de desanimar a las turbas y ofrecer algo de protección a los vecindarios, ya que los blancos iban allí y atacaban a las personas en sus casas o los llevaban afuera. Este es un perfecto caso de discriminación y violencia racial, que lamentablemente terminó en una masacre. Ahora hablaremos de Martin Luther King. Martin L. Kay fue un reconocido pastor estadounidense de la Iglesia Bautista y activista que desarrolló una labor crucial en los Estados Unidos, al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroamericanos, y que, además, participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel en 1964. 4 años después, en una época en que su labor se había orientado en especial hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza, fue asesinado en Memphis cuando se preparaba para asistir a una cena informal de amigos. Martin Luther King, activista por los derechos civiles desde muy joven,
Organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente negra de los Estados Unidos. Entre sus acciones más recordadas están el boicot de autobuses en Montgomery, 1955, su apoyo a la fundación de la Southern Christian Leadership Conference en 1957 y el liderazgo de la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad en agosto de 1963, al final de la cual pronunciaría su famoso discurso I Have a Dream, gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. La mayor parte de los derechos reclamados por este héroe y por el movimiento serían aprobados con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho de Voto de 1965. El asesinato de Martin Luther King, Jr. se considera uno de los magnicidios del siglo XX. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos y en la moderna historia de la no violencia. Por último, pero no menos importante, he de hablar de la muerte de George Floyd, la cual ocurrió el 25 de mayo del presente año en Minnesota, Estados Unidos, como resultado de su arresto por parte de 4 policías locales. En pocos días, el hecho generó una oleada de indignación y protestas a lo largo de todo Estados Unidos en contra de lo que llamaron racismo, xenofobia y abusos policiales hacia ciudadanos afroamericanos en dicho país. Las protestas también se extendieron a otras ciudades del mundo. En un principio, las manifestaciones y protestas provocadas a raíz del deceso de Floyd fueron pacíficas. Luego, parte de los manifestantes vandalizaron, incendiaron, saquearon y dañaron restaurantes y tiendas en los alrededores. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de una persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidos dentro del orden jurídico nacional, en la Constitución política, tratados internacionales y leyes. Los derechos humanos se encuentran sustentados en diversas declaraciones, constituciones y tratados nacionales e internacionales. En este caso voy a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, ya que fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Lo que tienen en común todos estos sucesos históricos anteriormente mencionados es la fractura de derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos que muestro a continuación. Dado la naturaleza del tema que estamos tratando, me siento obligado a mencionar igualmente la violentación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de 20 de noviembre de 1963, la cual afirma solemnemente la necesidad de eliminar rápidamente en todas las partes del mundo la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones, y de asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la persona humana. Me limito a mencionarlo únicamente sin mostrarlo en pantalla, ya que los sucesos mencionados prácticamente infringen cada artículo propuesto por esta comisión. Después de todos los documentos y hechos anteriormente presentados, puedo afirmar la existencia actual de casos de violencia racial en los Estados Unidos. En lo personal, creo que estos sucesos siguen ocurriendo debido a la falta de aceptación hacia los grupos afroamericanos. Bien, es difícil para un país olvidar y superar su historia, y partir de nuevas bases, por supuesto. Para solucionar esto, me parece que el gobierno debe de acrecentar su esfuerzo por educar a las generaciones venideras para lograr una mejor cohesión entre todos los miembros del país. Esto logrará
que se cree no solo una nación más pacífica y próspera, sino que permitirá a todos los habitantes, sin importar su origen o raza, vivir una vida plena y en igualdad de oportunidades.